Dentro de los mecanismos fisiológicos que regulan la función cardíaca encontramos 4. El mecanismo intrínseco, el control a nivel del sistema nervioso autónomo, el gasto cardíaco y el reflejo de Banvich. El primer mecanismo que encontramos es el intrínseco, es decir, que va a partir del mismo órgano, el corazón. Acá encontramos las 4 cámaras del corazón y este mecanismo dice que a partir de la distensión que se genera dentro de las cámaras auriculares, según el volumen, el flujo del volumen que llega a las aurículas, este va a ser proporcional a la fuerza y a la velocidad de contracción, es decir, a mayor volumen, mayor fuerza de contracción y a mayor velocidad. Y también a menor volumen, mayor fuerza y mayor velocidad de contracción va a tener. Esto se debe a la adaptación que tiene el tejido muscular cardíaco en cambios a nivel de los filamentos de actina y miosina que se sobreponen y hacen más efectiva su contracción. Encontramos el control a nivel del sistema nervioso autónomo dentro de 2 vías, el simpático y el parasimpático. Dentro del simpático encontramos una función excitatoria de acuerdo al neurotransmisor de la adrenalina y en el parasimpático una función inhibitoria de acuerdo a la acetilcolina. Las fibras o la vía parasimpática inerva las aurículas, como lo podemos ver acá, y la simpática inerva lo que son las 2 cámaras de los ventrículos. Lo que hace la vía simpática es abrir los canales de calcio, por lo tanto potenciar esos potenciales de acción, aumentarlos y hacer una mayor excitabilidad. Y a nivel parasimpático hace completamente lo contrario, cierra los canales de calcio, por lo tanto inhibe sus potenciales de acción y por lo tanto inhibe la función cardíaca. De acuerdo a ciertos componentes como lo son la excitabilidad, los potenciales de acción, la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción con la que se lleva a cabo la eyección sanguínea. Otro factor que regula la frecuencia cardíaca es el gasto cardíaco, ya que si estas 2 variables, al generar la fórmula de gasto cardíaco, como es la frecuencia cardíaca o el volumen sistólico, se modifican, van a tener un cambio repercusor directamente en el gasto cardíaco. Este cambio, el factor que más lo modifica es el retorno venoso, ya que en determinación a pues se va a ver afectado estas 2 variables. Y por último tenemos el reflejo de Banvich, que va muy de la mano con el sistema nervioso autónomo, pero empieza su ciclo de información a nivel de las aurículas. Allí encontramos unos vasoreceptores que son de los grupos mecanorreceptores que lo que van a censar es información a nivel de formación de tejido cardíaco y van a censar esta información en el estiramiento del tejido y van a llevar la información a partir de la vía aferente de los nervios vagos al bulbo raquídeo y allí se espera una respuesta eferente para los ventrículos, tanto izquierdo como derecho, para aumentar la fuerza de contracción y la velocidad de esta. Todos. Hoy les voy a explicar cómo funciona el ciclo cardíaco utilizando una montaña rusa como analogía. A esto lo vamos a llamar la montaña rusa del corazón. Imaginemos que nuestro corazón es como una montaña rusa emocionante y cada vuelta representa un ciclo completo del corazón. En la primera parte del ciclo cardíaco, llamada sístole, el corazón se contrae para bombear la sangre. Esto es muy similar a la subida inicial de la montaña rusa. Al subir sentimos esa emoción y presión en nuestro cuerpo, al igual que el corazón bombeando la sangre hacia las arterias. Después de la subida viene la caída libre. En el ciclo cardíaco esto se llama diástole, donde el corazón se relaja para permitir que las cámaras se llenen de sangre nuevamente. Es como cuando caemos rápidamente en la montaña rusa, sintiendo esa sensación de alivio y relajación. Pero aquí viene lo interesante. Durante todo el ciclo cardíaco, la sangre fluye a través de diferentes partes del cuerpo. Podemos comparar esto con los loops y giros emocionantes de la montaña rusa. Cada vez que pasamos por un loop o un giro representa cómo la sangre fluye a través de nuestras arterias, venas y capilares, llenando de oxígeno y nutrientes a todas las células de nuestro cuerpo. Es importante visualizar este flujo de sangre en cada etapa. El ciclo cardíaco, en resumen, es como una montaña rusa. Tiene similitudes sorprendentes. Ambos tienen momentos de emoción y relajación, subidas, caídas y un flujo constante
que nos lleva pues a través de diferentes, y un flujo constante que nos lleva a través de diferentes partes del cuerpo. Por otro lado, el ciclo, la circulación mayor y menor, de igual manera se puede comparar con una montaña. Imaginemos que el corazón está en la estación de la salida de la montaña rusa y los órganos y tejidos del cuerpo son las diferentes atracciones a lo largo del parque. La circulación mayor sería como el recorrido completo de la montaña rusa, donde la sangre oxigenada es bombeada desde el corazón hacia los órganos y tejidos, entregando oxígeno y los nutrientes necesarios. Por otro lado, la circulación menor sería como el recorrido interno de una sola atracción de la montaña rusa, donde la sangre pobre en oxígeno es llevada desde el corazón hacia los pulmones, permitiendo que se cargue nuevamente el oxígeno antes de regresar al corazón. Así como la montaña rusa sigue un circuito continuo, estos sistemas circulatorios también mantienen un flujo constante de sangre a través del cuerpo. El flujo a través de un vaso se rige por la ley de Ohm, siendo directamente proporcional a la diferencia de presión entre los extremos del vaso, gradiente de presión, e inversamente proporcional a la dificultad del paso de la sangre a través del mismo la resistencia. El flujo laminar, los vasos de las paredes lisas permiten un flujo firmemente a través del tubo. El flujo es más rápido en el centro del vaso. El flujo turbulento, remolino y regular rotación líquido en el vaso resulta de contacto con las paredes del vaso, fricción y resistencia. La resistencia es la fuerza que se opone al flujo. Surge la fricción en la sangre en movimiento de las paredes de los vasos. La viscosidad es el espesor de la sangre debidamente principal al número de eritrocitos, niveles de albuminina y estado de hidratación. Cuanto más largo sea el vaso, mayor la fricción de la acumulativa encontrada. Cada vaso tiene una longitud relativamente fija. El vaso impacta significativamente la resistencia. Puede haber vasoconstricción y vasodilatación. La ley de Poiseuille establece el volumen que fluye por una arteria proporcional a la cuarta porción del radio.